Jesucristo ocupó elementos entendibles para traer las verdades del reino. Vamos nosotros hoy día a ir a una parábola donde Jesucristo acerca por medio de algo que es muy cercano, muy concreto y además para que sea fácil recordar lo que él hablaba. ¿Por qué? Porque uno va a poder asociar esto que él quería acercar a través de cosas que eran naturales y cercanas para la gente. Dios nunca ha escondido, sino que al contrario, Él siempre revela. Y Jesucristo lo hizo. Y vamos a ir al Evangelio, al primero de ellos, a Mateo. Y vamos a ver en esta instancia Jesucristo hablando acerca del reino, Jesucristo siendo seguido por mucha gente porque lo que él hablaba era algo que nunca habían oído, nunca habían escuchado tanta sabiduría e inteligencia, y de alguna forma empezaban a mirarlo y decir, ¿quién es este que enseña de esta manera? Y vamos a ver a Jesucristo aquí enseñando. Está recorriendo y en la costa, en el mar, viene mucha gente a escuchar y Jesucristo sube a una barca y aquí vamos a ver en Mateo 13 esta parábola que es conocida, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Ahí está Jesús. Él en cualquier lugar enseñaba. Y aquí lo vemos en el mar, en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y aquí comienza, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí Jesucristo, a través de esta parábola, tomando elementos cercanos, está enseñando principios que son del reino. Y en estos principios, Él muestra diferentes realidades de cómo las personas responden a la palabra de Dios. Cómo una persona responde, cómo
Cada uno de nosotros respondemos a la palabra de Dios, a lo que Dios ha hablado. Y Jesucristo empieza y habla de 4 realidades. Y comienza y dice: el sembrador que salió a sembrar, y habla la palabra, dice que la semilla que este sembrador está sembrando aparece en otro evangelio. Cuando habla acerca de esta misma parábola, Jesucristo dice que la semilla es la palabra de Dios. Él toma ese ejemplo de la semilla, que el sembrador siembra en la tierra, ¿para qué? Para tener un fruto. Entonces, dice, mientras sembraba, ahí estaba el sembrador recorriendo y sembrando, y en ese momento hubo parte de esa semilla que cayó junto al camino. Aquí vamos a ver que Jesucristo mismo, Él después explica esta parábola. Pero acá, más que aprender a sembrar, aprender a entender la dinámica del sembrador, es lo que está y va a poner delante lo que tiene que ver con la respuesta de la persona frente a las palabras de Dios. Y mismo Jesucristo, vemos que en el versículo 19 explica, y referente a esta semilla que cayó junto al camino, y que dice que vinieron las aves, ¡pac!, y se comieron la semilla. Y dice en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino, y aquí él ya lo entra a explicar para entender. Aquí ya no está hablando de agricultura, sino que está hablando de las verdades del reino, y que tiene que ver cuando alguna persona oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata. El arrebato es algo que se hace rápidamente, fuertemente, para que no haya posibilidad de que algo quede. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí, en esta imagen, lo primero que es importante entender es que la palabra que fue sembrada, la palabra que fue hablada, dice que fue escuchada. La persona escuchó. Nosotros podemos escuchar la palabra, pero a veces podemos no entenderla. No entender lo que la palabra dice. A veces el no entender significa ignorarla. Porque sí, lo escuché, sí, pero como que queda ahí, y eso en el tiempo, al corto tiempo, ¿qué pasa con esa palabra? Se olvida. Se olvida. ¿Es posible olvidar las palabras de Dios? Claro que es posible. Y Jesucristo está hablando que cuando alguien escucha la palabra y no la entiende, esa palabra es robada. Y Él pone delante que hay un agente de maldad, que es el diablo, y el diablo, una de las cosas que busca es que la palabra que nosotros escuchamos, lo más rápido que él pueda arrebatarla. Que no haya tiempo para que la palabra decante, o que rápidamente se olvide. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que nosotros recibamos la palabra que Dios ha hablado, para que nosotros vivamos de acuerdo a esa palabra. Pero sí, nosotros podemos a veces dar ese espacio para que la palabra sea robada. Cuando no entiendo algo de la palabra,
no, esto es medio complicado. Y sigo. Y después al poco rato me olvido. Pero, ¿qué hacer cuando escucho la palabra y no la entiendo? ¿A alguien le ha pasado a veces que hay cosas que leen en la palabra y no la entienden? O a veces uno dice, la entiendo, pero un poco, pero la palabra en sí tiene mucha profundidad. Y a veces nosotros podemos quedarnos en lo superficial y no entendemos la trascendencia y la profundidad de la vida que va a traer esa palabra. Y eso es lo que el diablo quiere robar. Que la palabra no habite en nosotros, sino que la palabra sea, sí, me acuerdo que parece que, como algo, como una reminiscencia. Él no quiere, el enemigo, el diablo no quiere que la palabra de Dios esté en nosotros y la entendamos. Es importante de nuestra parte el buscar, profundizar en la palabra, para que la palabra vaya afirmándose y no sea olvidada rápidamente, no sea robada, porque Jesucristo aquí habla en esta parábola de uno que es el malo. En otra parábola, esta misma, en otro evangelio, habla directamente que es el diablo. El diablo no quiere que nosotros entendamos la palabra. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien reveló desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si el Espíritu Santo es quien reveló, como dice el apóstol Pedro, dice que él inspiró a hombres de Dios para que tuviéramos nosotros la palabra, el Espíritu Santo. Entonces vemos cuán crucial es el Espíritu Santo para que podamos entender la palabra. Porque si en algún momento hay algo que yo no entiendo o como que me hace un poco de contradicción o cortocircuito, qué mejor que ir a quien inspiró esta palabra. El Espíritu Santo que está disponible. Ahí está esa relación que Dios quiere que tengamos con el Espíritu Santo. Porque Jesucristo mismo dice, y vamos a ir a Juan 14. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él les recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo está para ser nuestro ayudador. Cuando no entiendo la palabra, Señor, ayúdame a entender. Pero el entender no significa quedarme con esto, porque hay muchas cosas que entendemos, sino que también que podamos profundizar. Porque la palabra de Dios es tremendamente profunda y constantemente puede ir trayendo revelación. Nos permite entender más profundamente lo que Dios está diciendo. Pero sí hay una realidad. A veces podemos no entender la palabra y nos podemos quedar en ese punto. Y de alguna forma no vamos a crecer en la profundidad de la palabra, de lo que Dios busca. ¿Y eso en qué se traduce? En que a veces vivimos o tomamos decisiones de acuerdo a lo que entendemos de la palabra, sin entender la profundidad de la palabra, cuando en la palabra hay cosas y principios y verdades que están establecidas claramente. En cuanto a la relación que ha de tener un hombre con una mujer, ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra, Dios ha dejado aquí su opinión para que todo aquel, ¿cómo terminó Jesucristo esta parábola?
El que tiene oídos para oír, oiga. No que sea robada la palabra, porque puede ser robada. ¿Cuántas? Cada uno haga una línea de tiempo mentalmente, haga una línea de tiempo desde cuando conocieron al Señor hasta ahora. ¿Cuánto han escuchado de la palabra? ¿Cuánto han escuchado en un año, si es que llegaron hace un año, o 5 meses, o si llevan 10 años, y de toda esa palabra? ¿Cuánto está ahí compenetrado y cuánto de esa palabra, como vamos a ver, está cumpliendo su propósito? Es decir, dando un fruto por lo cual fue hablada. ¿O cuánto de esa palabra está todavía en el mismo lugar de lo que entendí y me conformo con eso? Y no entiendo que hay mucha más profundidad y verdad y vida en la palabra. El Espíritu Santo está para enseñarnos. Señor, Espíritu Santo, ayúdame a entender esta palabra. Quiero profundizar más. Aquí tú estás hablando de la fidelidad. ¿Qué quieres tú conmigo? Y busco en la palabra y busco entender y no quedarme en una posición, yo ya conozco, y eso significa no entender. Yo ya conozco. Es que tú no entiendes. Hay más que eso. Hay mucho más de lo que uno piensa que ya conoce. La palabra de Dios es tremendamente profunda y a todo aquel que se acerca y la toma y no deja que sea robada y que profundice en eso, esa palabra va a traer un fruto que va a hacer que la vida de la persona pase toda circunstancia y toda realidad y esa persona permanezca fiel. Es la palabra. Jesucristo, en un momento hablando con un grupo religioso de esa época, que eran los saduceos. Los saduceos era un grupo religioso que dentro de su pensamiento ellos decían que no había resurrección. Entonces se acercan a Jesús y le cuentan una historia de un hombre que tuvo una mujer, ese hombre murió y después se casó con el hermano, y ese hombre murió y después con el otro hermano. Bueno, esa historia para preguntarle qué va a pasar con ellos cuando después, porque como ellos no creían en la resurrección, le tiraron, como se dice, estas preguntas capciosas, estas preguntas donde aquí te vamos a sorprender. Y Jesucristo les contestó, y vamos a ir a Mateo 22. ¿Qué fue lo que Jesús les contestó a estos religiosos? Estamos hablando de gente que de alguna forma tiene conocimiento de Dios. Y les dice, en el capítulo 22, versículo 29, Jesús les respondió, erráis. O sea, están equivocados. ¿Por qué? Y acá les dice por qué. Ignorando las Escrituras. No entienden lo que las Escrituras dicen. Y esta pregunta que me están haciendo, la están haciendo porque no entienden. Siendo que ustedes deberían entender. Erráis. Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y ahí después Jesucristo les dice por qué. Pero aquí yo me centro en esta respuesta que les da. Le dice, erráis. Y a veces nosotros podemos errar. Y errar no poco. Podemos errar mucho actuando y tomando decisiones, ignorando lo que la palabra enseña. Es importante conocer, por eso Jesucristo acá le está hablando a la multitud y se sienta con ellos y les habla acerca del reino y acá específicamente de la palabra, de lo que Dios habla, de qué manera la persona va a responder. Y una de ellas es aquella que no entiende,
que no le da la importancia que la palabra tiene, y eso a veces se puede conjugar cuando yo considero mi opinión que tiene la misma capacidad o la misma autoridad o incluso mayor que lo que Dios dice. Y ahí vamos a escuchar de parte de Dios que nos va a decir: Gabriel, erráis ignorando las Escrituras. Es necesario conocer la palabra de Dios, pero conocerla y entenderla. No saberla solamente, sino que entender qué es lo que Él está diciendo, qué es lo que Él está pidiendo, cómo quiere que yo viva. Porque hay muchas cosas que vivimos y arrastramos consecuencias porque no entendemos qué es lo que debiéramos hacer conforme a lo que la palabra dice. El pastor Tomás, yo recuerdo muchas veces cuando él comparte y decía: cuando uno tenga alguna duda, vaya a la palabra. Esta es la norma. No es la corriente de pensamiento moderna, no es lo que pueden algunos teólogos plantear, sino que nosotros hemos de ir a la fuente, a la palabra de Dios, y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender cómo vivir en este tiempo. Porque a lo mejor no estoy entendiendo cómo tengo que estar viviendo hoy en este tiempo con lo que está pasando alrededor del mundo. Estoy viviendo como algo que tiene que pasar y no entiendo desde la perspectiva de la palabra el tiempo que estamos viviendo. Es importante, el apóstol Pablo, hablándole a su discípulo Timoteo, entendiendo los tiempos que iban a venir, hablando proféticamente, por medio de la revelación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y Pablo le habla a Timoteo. Y vamos a ir a 2 de Timoteo. La segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. 2 de Timoteo, y vamos a leer desde el capítulo 3. Aquí Pablo está alentando a Timoteo y lo alienta y le pone la perspectiva de que el tiempo que viene, ¿cuál va a ser la realidad? Y vamos a leer en el capítulo 3, versículo 14. Dice: pero tú, le está diciendo a Timoteo, pero tú, voy a agregarle yo algunas cosas, pero es como para darle más. Pero tú, Timoteo, aquí le está hablando específicamente a este hijo espiritual, a este discípulo, y le dice: pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Persiste, continúa en lo que has aprendido. ¿Y qué es lo que ha aprendido, Timoteo? Porque uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que aprendió? ¿Trigonometría? ¿Aprendió filosofía? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Aquí el apóstol Pablo le dice: sabiendo de quién has aprendido. Yo he estado y te he enseñado, y lo que yo te he enseñado tiene que ver con la revelación que yo recibí de Dios para llevar este mensaje. Y esto es lo que yo te he enseñado. Y por eso le dice: persiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, aquí está la importancia de que los niños reciban las palabras que Dios ha hablado, para que ellos puedan ser hombres y mujeres de fe siendo pequeños. A veces no se le da la importancia a los niños, y para Dios es central
que los niños sean formados, que los niños sean equipados, que ellos reciban de las verdades del reino. ¿Para qué? Para que en el futuro sean hombres y mujeres que le crean a Dios. Y a veces se espera que los jóvenes tengan 16, 17 años para que puedan escuchar. No, desde pequeños. Que desde la niñez, mira, desde la niñez has sabido, has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo le está hablando de que él persista, que continúe, que siga aprendiendo. ¿Estoy aprendiendo de la palabra? Porque a veces podemos ser oidores y nos quedamos con lo que escuchamos y después, de acuerdo a lo que retuvimos, pero a veces en eso a lo mejor hay mucho que ya ha sido olvidado. ¿Estoy aprendiendo? ¿Estoy profundizando? Porque si no lo estoy haciendo, la palabra que escuchamos hoy día, la palabra que han escuchado en los años para atrás, a lo mejor hay muchas de esas palabras que no nos dimos cuenta y no la tomamos y fue robado. Y a lo mejor entendemos, pero entendemos como a veces los apóstoles hablan, dice, son como niños espirituales, debiendo ser ya maduros, siguen en lo básico. ¿Por qué? Porque no hay un profundizar en la palabra. Y acá el apóstol Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. Hay algo que tenemos que hacer, aprender, tomar lo que es su palabra. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a esa enseñanza. Porque esa enseñanza va a ser vida independiente del tiempo que estemos viviendo y más aún viendo que lo que está pasando en el mundo habla de caos, de que todo esto está fuera de control. Sí, para el hombre está fuera de control, pero está todo bajo el control de Dios y no hay nada que pase que Dios no lo permita. Y Jesucristo habló en la palabra y Él dejó testimonio de aquellas cosas que iban a venir en los tiempos por el futuro. Y eso está en la palabra. Entonces yo necesito entender los tiempos, porque si no voy a vivir como que este es un tiempo normal y nosotros no estamos en un tiempo normal. Israel está ahí en la noticia. Israel está y va a seguir Israel en la noticia en este tiempo hasta que Jesucristo vuelva. Todos los ojos van a estar ahí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con la Franja de Gaza? ¿Qué pasa con los otros países que están alrededor? Ahí está. Jesucristo habló que las cosas que iban a venir, guerra y rumores de guerra. ¿Y de dónde sacamos eso? De su palabra. Y necesito entender la palabra, entender los tiempos. Y que a pesar de todo lo que está pasando, la palabra enseña de que Dios de alguna forma va a guardar a Israel. Y nosotros hemos de tomar lo que la palabra dice y como el apóstol Pablo dice que su corazón está en que Israel sea salvo. Nosotros no estamos para juzgar a Israel. Nosotros, como dice la palabra, hemos sido injertados espiritualmente. Entonces, importante conocer la palabra y que no seamos de los que escuchamos la palabra y que no la entendemos y se nos va o no es robada. Porque ¿saben lo que pasa? En esa instancia que Jesucristo está hablando, esa palabra no trajo fruto. Porque se la comió esa ave. El enemigo viene y roba la palabra. Y como no entendí, no la
asimilé, no me la incorporé para tomar decisión en base a lo que Dios enseña en la palabra, no va a haber el fruto por el cual la palabra fue enviada. Necesitamos entender los tiempos. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán. Pasaron los egipcios, pasaron los asirios, pasaron los babilonios, pasaron los persas, pasaron los griegos, pasaron los romanos. El cielo y la tierra pasarán, pasarán los imperios, pasarán las culturas, pasarán las épocas, pero mis palabras, dijo Jesucristo, no pasarán. Si hay una fuente, cuando uno dice, oye, ¿cuál es tu fuente? Como para ver si tiene validez lo que me dice, y lo digo en cualquier ámbito, ¿eh? En cualquier noticia, oye, ¿cuál es tu fuente? Esta es la fuente más segura. Esta es la fuente que como cristiano ha de ser la que nos mueve, la que nos inspira, la que nos llama la atención y la que nos lleva a tomar en serio la palabra y no dejar que sea robada, sino que buscar el cultivarla, guardarla. Como veíamos la semana pasada que el apóstol Pablo decía, he guardado la fe, no he dejado que la fe me la roben. ¿Y de dónde llegó la fe? Por la palabra. La fe viene por oír su palabra. Entonces, si yo escucho su palabra y no la entiendo, no va a poder producir esa fe que me va a llevar a vivir conforme a lo que la palabra dice. Jesucristo lo que está hablando es decir, estén atentos, tienen que entender la palabra. Porque además la palabra es poderosa y a veces uno puede ver la palabra así, pero es tan simple esta palabra. La palabra que ha sido escuchada por muchas generaciones, a muchas generaciones le ha transformado la vida, le ha dado verdad, le ha dado propósito, lo ha llenado de fe y están viviendo entendiendo los tiempos en los que estamos. Es vital la palabra. Esta parábola de Jesús haciendo referencia a la semilla es la palabra. ¿Cuántas semillas hemos recibido en los años? ¿Cuántas semillas? ¿Cuánta de ellas a lo mejor se perdió? Que no quedó. Esta es la fuente más segura. Decisiones importantes que vayamos a tomar. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que no seamos de los que no entienden, y a veces el no entender es como desechar esta opinión y moverme de acuerdo a la mía. Juan, vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan. Hoy día parece que vamos a ir avanzando y vamos a llegar hasta esta parte de la parábola. Pero es importante. Juan 12. Pregunta mía. Si me lo pueden decir en pocas palabras, ¿qué es lo importante? Digan libremente, si alguien dice algo que no es lo que yo espero decir, no importa, tranquilo, pero ¿qué es lo importante de lo que estamos hablando? Fuerte. Que conozcamos de Jesús. Ya, ¿qué más? ¿Quién dijo obedecerle? Obedecerle. Oírlas y guardarlas. ¿Alguien más dijo por ahí? Poner en práctica. Todo lo que están diciendo es, y todo eso, si lo pudiéramos llevar a una palabra a la que Jesucristo está hablando, es entender lo que Jesús está diciendo
¿Para qué? Para poder vivir de acuerdo a eso. ¿Para qué? Para desechar toda voz que me lleve a tratar de vivir dejando a Dios fuera. Dios lo que quiere es que seamos de los que escuchan y entienden. Necesito entenderla, porque cuando entendemos la palabra, es vida. Cuando entendemos algo, el Espíritu Santo nos permite ver algo que no veíamos en la palabra y algo que pensábamos que llegaba hasta ahí. Yo pensé que entendía todo y de repente abre y hay mucho más. La palabra de Dios es poderosa, es vida. Al que la entiende, porque la ha escuchado, lo llena de fe. Y si lo llena de fe, le va a creer a Dios, independiente de que las cosas estén yendo en sentido contrario a lo que parece que debiera pasar. Pero nada está desordenado, sino que todo está marchando de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y los tiempos que estamos viviendo tienen que ver con lo que Jesucristo dijo. Y que es lo que nosotros tenemos en su palabra. Entender su palabra. Necesitamos entender, y entender significa es como entrar y como cuando uno quiere todo. Quiero entenderlo, quiero saber, quiero que eso esté conmigo. A eso está haciendo referencia para que no sea robada la palabra, porque no la entendemos o no la consideramos como debemos hacerlo. Vamos a Juan, y con eso vamos a terminar hoy día. Juan 12. Versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, Jesucristo dice, yo no le juzgo, yo no te juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo. Jesucristo dice claramente aquí, y lo ha dicho en otros momentos también en la palabra, que Él no vino a juzgar al mundo. Pero va a llegar un momento en que Jesucristo va a juzgar en el último tiempo al mundo y a toda persona. Pero en ese momento Jesucristo está diciendo, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es la palabra. Por eso es importante conocer la palabra, entenderla para vivir conforme a la palabra. De cuántas cosas nos podemos librar si entendemos y consideramos lo que Dios está diciendo y no lo minimizamos o vemos que hay otro camino para abordar este tema. Es la palabra. No es la iglesia, no es esta persona o la otra persona, es la palabra. Y si algo hemos de buscar, es su palabra. Y entenderla, para que haya fe en nosotros y esa palabra pueda dar frutos.